Dios sana a través de las segundas oportunidades. Estamos delante de un Dios, todos los que somos discípulos de Cristo, conocemos a Dios, el corazón de Dios más profundamente que nadie, porque existen quienes son solamente creyentes y conocen a un Dios de lejos, conocen a alguien que sus padres, sus familias, alguien que les inculcó, conocen a un Dios que está exhibido en una pared o que está guardado en una iglesia. Pero todos aquellos que somos discípulos de Cristo conocemos a Jesús lo más en una profundidad tan genuina y tan hermosa que hoy me he dado a la tarea de compartirte este tema porque es precioso para la vida de todo discípulo. Yo tengo en perspectiva de que los discípulos fueron 12 y cada uno tenía actitudes diferentes. También aptitudes con P, pero hoy me voy a enfocar en las actitudes, en las acciones que cometemos siendo discípulos. Yo creo que siendo un discípulo tenemos que ser probados bajo el fuego, lo decía Pablo, el fuego de crisol, el fuego de la humillación. Y no existe humillación más grande que un discípulo que predique la fe esté falto de fe, o un discípulo de Cristo que predique la sanidad esté falto de sanidad, y así en muchas áreas de la vida del cristiano que podemos compartir, en las que el mismo cristiano las está compartiendo, pero él mismo no las ha vivido o no las está experimentando. O viceversa, el pecado que estás tratando de exhortar a que no se cometa, lo estás cometiendo, ¿no? No existe humillación más grande que esa para un discípulo. Así que hoy quiero hablarte de la relación entre Jesús, entre el maestro y su discípulo. Cada uno de los discípulos tenía una actitud diferente, pero fue amado por el mismo amor de Cristo. Y hoy yo entiendo que todas las actitudes de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, están implícitas en el corazón de cada uno de los discípulos que somos hoy. Porque en ocasiones podemos ser como Mateo. El Señor nos recogió siendo amantes o siendo esclavos del dinero, siendo metodistas. En ocasiones el Señor nos tomó siendo como Tomás, incrédulos, buscando el don de ciencia a más no poder para que todas las manifestaciones de Dios tengan un porqué y tengan un para qué. Y a veces nos podemos encontrar como Judas, el más cercano al Señor, pero el más traicionero, ¿no? Pero hasta las traiciones tienen un propósito en el corazón de Dios. Y hoy quiero enfocarme en un discípulo al cual se le dio una segunda oportunidad tan hermosa y tan preciosa de ser redimido. Y este discípulo es Pedro. Así que la base bíblica que hoy vamos a ocupar va a ser Lucas 5, del 2 al 11. Y ese es el inicio de la relación Jesús-Pedro, el cual antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. Simón, la palabra Simón traducida del hebreo al español ha pasado por varias traducciones, pero la que a mí más me gustó fue junco, llevado por el viento. Esa traducción yo la escuché por primera vez en una prédica dada por mi pastor, el que me enseñó los caminos del cristianismo. Y con esa frase quiero quedarme, porque nos da dos perspectivas del mensaje que hoy quiero compartirte. Junco llevado por el viento, o sea, alguien que se mueve, alguien que no tiene estabilidad, que si el viento le dice ve a la izquierda, va a la derecha, que si el viento le dice ve a la derecha, va a la izquierda y viceversa, ¿no? Y está todo el tiempo moviéndose, tiene emociones cambiantes, no tiene un carácter firme, no tiene un dominio propio como lo explicaba Pablo. Y a veces así somos los discípulos, no tenemos un dominio propio, no tenemos un carácter establecido porque nadie nos ha enseñado a tener un carácter. Aún más los varones, porque todo varón es llamado a ser sacerdote de su hogar. Entonces un varón sin dominio propio, sin autoridad y sin buen carácter no puede llevar ni un matrimonio ni una casa a la felicidad que es Cristo, porque o se deja llevar por las decisiones de otros o se deja llevar por sus propios placeres y deseos. Entonces los placeres y deseos de un hombre lo destruyen y siempre lo van a llevar a la ruina. Entonces vemos a un Simón siendo así,
con ese carácter, que era muy endeble, tenía unas emociones muy alteradas. Hoy tengo en mi corazón muy guardada una frase que dice que una persona que echa golpes por aquí, que agrede, que insulta, que se enoja con facilidad, que es capaz de agredir a cualquier persona en el momento que le dé la gana, a veces decimos que es una persona con carácter fuerte, pero más sin en cambio esa persona es una persona con carácter débil, porque permite que cualquier situación y cualquier momento lo ponga en una dificultad que daña su interior, que daña su perspectiva que la gente puede tener de él hacia con Cristo, porque estamos hablando no de una persona mundana, estamos hablando de un discípulo. Entonces un discípulo que es llevado por el viento, lo toma el tráfico de las 2 de la tarde y entonces toca su claxon y empiezan a salir serpientes y víboras de su boca, empieza a maldecir, empieza a insultar, y las personas de su alrededor que lo llegan a conocer, su espíritu de las personas de alrededor se empiezan a dañar. Y recordemos que un discípulo es embajador de Cristo, entonces somos los responsables de la imagen del mismo cristianismo. Entonces, ¿quién es una persona con carácter? Aquella persona que no se mueve en sus decisiones, que decía Pablo también, digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. No se mueve por cualquier situación en que se pone, donde su ira puede llegar a salir, puede surgir. Su carácter no se basa en las decisiones de otros, no se basa en las actitudes de otras personas, y sobre todas las cosas, sus decisiones, su decisión más grande, que fue seguir a Cristo, no se basa en el peligro inminente que pueda acarrear ser un cristiano o ser un discípulo de Cristo. Existen muchísimos peligros en el camino de un cristiano, claro que sí. No es fácil ser cristiano, eres criticado, eres vituperado, eres amenazado muchas veces al predicar la palabra de Dios y al no llevar a cabo una cultura del mundo. Siendo cristiano tienes que llevar una cultura totalmente diferente a la que el mundo puede enseñarte. Entonces, bien, vamos a adentrarnos al tema de Pablo. ¿Por qué este Pablo nos va a llevar a una segunda oportunidad? Les dije hace un momento, Lucas 5 del 2 al 11 nos va a hablar de cómo inició la relación Jesús-Pedro, que llamado Simón en su momento. Resulta que estaba un Simón pescando en el mar de Galilea, a lo profundo del mar, estuvo pescando toda la noche. Yo me quiero dar el privilegio, a mi propio entendimiento y mi propia perspectiva de este pasaje, que Simón era alguien que toda su genealogía, al menos sus hermanos y sus padres, y quiero pensar que muchas generaciones atrás, eran pescadores, se dedicaban a la pesca. Pero me quiero tomar la libertad que Simón era un pescador frustrado, un pescador que yo creo que él obviamente estaba llamado a ser algo más que un pescador, entonces todo le salía mal. Y lo vemos porque Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Entonces era de por sí, él era de los pescadores que menos pescaba, de los que más deudas tenía, porque sus cargas de pesca eran pequeñas. Quiere decir, y aquí nos está enseñando el pasaje, que Pedro, o Simón en ese entonces, era un pescador que no sabía pescar. Wow, o sea, un pescador sin propósito, sin fuerza en lo que él decía. Incluso en la profesión más grande que él tenía, sus hermanos eran pescadores, su papá era pescador. Quiero pensar que su abuelo y su tatarabuelo eran pescadores. ¿Y cómo era posible que un pescador de años no supiera pescar? Wow. Entonces vemos que va amaneciendo, va clareando el día, va empezando la luz del día, y conoce a un tal Jesús. Y este tal Jesús era un carpintero, era alguien que no sabía las mañas o la manera de cómo pescar. Un carpintero no podía enseñarle a un pescador cómo pescar. Entonces vemos a un Jesús que se intercepta con un Simón y le dice: ¿qué pasó, pescador? No, es que no he pescado nada en toda la noche. Y le dice: vuelve a echar la red una vez más. Entonces Simón, ya abotargado de tantas emociones, yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado,
que las cosas no te salen bien, no te salen las cosas como tú quieres, y qué emoción tan grande se siente. Estás frustrado, estás desesperado, sientes que el mundo se te viene encima porque lo que tú tenías planeado no está funcionando. Entonces, bien, Simón le dice, pues no he pescado nada, pero en tu nombre, Señor, voy a echar la red. Algo que también quiero denotar es que un hombre tan gruñón como Simón, al mismo tiempo estaba denotando un hombre muy sumiso, un hombre muy obediente y sobre todo con un gran corazón. Yo quiero pensar que ese fue el motivo por el que Jesús escogió a Pedro, por su gran corazón, porque no le rebatió, no le dijo, oye, pero si tú eres carpintero, ¿por qué me estás enseñando tú? Solamente le dijo, sí, Señor, en tu nombre voy a echar la red una vez más. Entonces tuvo la fe, tuvo la obediencia por sobre todas las cosas y no dudó en hacer lo que el maestro le estaba diciendo. Entonces toma la red, la echa y la red se llena de peces a borbotones, y se tuvieron que usar 2 barcos para sacar la red que estaba tan pesada, y el milagro estaba ahí. Entonces, por definitiva, Simón se dio cuenta que era un milagro y que estaba delante de un maestro. Alguien por ahí ya le había hablado que el Mesías estaba cerca, que el Mesías se estaba acercando a ese lugar, y no dudó en creer que el Mesías era el que estaba presente en ese milagro que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en el corazón de un mundano o de alguien con mal carácter cuando ve cara a cara al maestro? Lo primero que aconteció en su corazón de Simón fue la culpa. No el arrepentimiento, fue la culpa. Porque vemos en el verso 8, Lucas 5:8, que le dice, oh maestro, no te acerques a mí porque soy un pecador, apártate, Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia porque soy un pecador. Entonces vemos ahí que lo primero que le surge es la culpa, y en lugar de arrodillarse y decirle, Señor, perdóname, Señor, tú eres el Mesías, perdona mis faltas, perdona mis pecados, aquí estoy, ¿no? Gracias porque me tomaste en cuenta, ¿no? Gracias porque tú me has elegido por lo menos para venir a visitarme, y el milagro aquí está. Pero lo que hizo Simón era, aléjate, Señor, no soy digno de tu presencia, no soy digno de estar contigo. Y a veces el discípulo que está acercándose y que ve al Señor cara a cara, tiene miedo, y el miedo le surge, o sea, es un sentimiento tan grande de culpa que te paraliza. Ya no te permite hacer otra cosa, solamente sientes culpa, y la culpa te desenvuelve a otras emociones negativas. Pero aún así el Señor lo abrazó, lo cobijó y le dijo, ven Simón, sígueme. El Señor sabía que iban a estrechar su relación maestro-discípulo como la de ninguna persona, y entonces le dice, vas a dejar de ser pescador, un pescador mediocre y frustrado. Bueno, no se lo dijo así, pero era lo que estaba denotando, ¿no? Le dice, vas a dejar de ser un pescador y deja de perder el tiempo ahí, y ahora vas a ser un pescador de hombres. Ven y sígueme. Y Simón no dudó en seguir a su maestro. Pero ojo, aquí estaba siendo llevado por la emoción. Una emoción tan grande, diciendo, wow, o sea, se sintió ego, sintió el maestro, el Mesías me está escogiendo a mí, pues voy a seguirlo, ¿no? Entonces, su corazón, claro que era noble, era un corazón muy noble, un corazón muy obediente, pero su mente y su intelecto, su mal carácter de Simón, siempre le fue poniendo tropiezos en su camino. Pero bueno, el punto es que estrechó su relación con Jesús a tal grado de que nos vamos a adelantar 3 años después, hasta el momento de la crucifixión de Jesús. Estamos una noche antes, en la última cena. Bien, entonces el maestro empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, es necesario que yo me vaya, yo voy a ser lacerado, y empezó ahí a dar el misterio de la crucifixión. Entonces resulta que sale un Simón alborotado, un Simón lleno de emociones, un Simón que todavía no dominaba su carácter, y le dice, no maestro, yo voy a estar contigo, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir, yo te voy a respaldar. Él sabía que podía defenderse con sus puños, con sus palabras, con su guerra que él podía dar, pensaba que él podía defenderse, ¿no? Entonces el maestro tan sabio le dijo, Simón, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces.
Y Simón se quedó sorprendido, ¿no? Entonces siguieron cenando, un silencio devastador ensordeció la mesa en donde estaban cenando. Recordemos que estaban en vísperas de Pascua, estaban celebrando la Pascua en ese lugar y entonces todo se quedó en silencio. No estaba Jesús y Simón solo, estaba con todos los discípulos. Entonces el maestro le pregunta en esa ceremoniosa cena, Pedro, bueno, no le dijo Pedro, le dijo Simón, ¿me amas? Y traducido esa palabra traducida del griego, o sea, del hebreo al griego, donde se tradujeron las primeras Biblias y de ahí traducido al español, existen 5 lenguajes o 5 palabras con las que puedes identificar las palabras de te quiero, te amo y cosas de cariño. Pero nos vamos a enfocar en 2. La primera, que es una palabra que significaba un cariño que quieres por alguien, un afecto que le tienes a un amigo, a un conocido, a un vecino, pero que no es tan relevante, ¿sí? Era una palabra que se llamaba del hebreo al español, era phileis. Entonces el Señor le pregunta bueno, existe otra palabra, antes de decirte esto, la otra palabra es agapea o agape, ¿sí? Esa era la 5ª traducción de amor. Existen 5 niveles en el griego de amor, y la primera era hacia un amigo o hacia un conocido, y esta es de agapea o de agape. Significaba un amor que sobrepasaba todo entendimiento. Quería decir amar a alguien por sobre todas las cosas, amar a alguien con todo el corazón, amar a alguien por sobre todo entendimiento. Eso significaba la palabra agape. Entonces, cuando el Señor le pregunta por primera vez a Simón, le pregunta, Simón, agapéame, le quería decir, Simón, ¿me amas por sobre todas las cosas? Y Simón le dice, sí, Señor. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Simón no estaba entendiendo qué le estaba diciendo su maestro. Entonces vuelve a preguntarle al maestro, Simón, agapéame. Le estaba diciendo, Simón, ¿me amas incondicionalmente? Entonces Simón empezó a temblar, estaba confundido y le dijo, sí, maestro. Pero le respondió con la primera palabra de la traducción del hebreo, y era phileis, maestro. Y le estaba diciendo, sí, Señor, te quiero. O sea, no te amo por sobre todas las cosas. Le dijo, sí, Señor, te quiero. De hecho, eso lo podemos ver en la palabra que dice Simón, sí, Señor, te quiero. No le dice, Señor, te amo. Le dice, Señor, te quiero. Entonces, la tercera vez que el maestro le pregunta, donde dice la palabra, Pedro, ¿me amas? La tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le pregunta, Pedro, phileis me. Entonces, la traducción era, Simón, ¿en serio me amas? ¿En serio me quieres? ¿En serio solo me quieres? ¿En serio no me amas? ¿En serio solo phileis? Que era, solo me quieres como alguien superficial, como alguien, como el vecino que llegas a apreciar. Y Simón sabía en su corazón, ya habían pasado 3 años, ya conocía a Jesús, y Simón sabía que Jesús podía conocer el interior de las personas. Entonces lo único que pudo decir Simón al verse descubierto era, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes todo. Yo quiero pensar que Simón en su interior estaba diciendo, Señor, tú sabes que dudo. Señor, tú sabes que no hay cosas que no creo. Hay cosas que mi intelecto no me permite pensar y estoy confundido. Yo quisiera creerte, pero algo en mí no me permite creerte. Pero aquí estoy, ¿no? Entonces Simón le dice, sí, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, una vez más, ¿no? Y wow, o sea, eran cosas que Simón hasta ese punto no entendía. Entonces llega el momento en que Jesús es aprendido,
llegan los soldados romanos. Por ahí vemos todavía a un Simón cortándole la oreja al soldado romano, y el Señor lo sigue reprendiendo, ¿no? Le dice, no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, y Simón seguía confundido, sus emociones, su mal carácter no le permitía. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Cuando tenemos un carácter débil y alguien nos toca, hervimos en ira, queremos agredir, y aplicamos el desdén silencioso. A lo mejor por ya ser cristiano, ya no agredes, pero aplicas el desdén silencioso, le dejas de hablar a la persona, te vuelves cortante, lo bloqueas del celular. O sea, hay infinidad de métodos de violencia que podemos aplicar siendo cristianos cuando tenemos un mal carácter. Entonces, bueno, Jesús es aprendido, lo agarran los soldados y se lo llevan. ¿Y qué crees? Todos los discípulos de Jesús salen despavoridos, salen corriendo porque tienen miedo. Y Pedro dice la palabra que él iba a lo lejos siguiendo a su maestro. Tenía tanto dolor en su corazón, pero tuvo miedo. O sea, el miedo fue lo que lo abordó más, y fue sorprendente porque lo paralizó tanto. Estaba tan confundido que solamente le quedó ir siguiendo a su maestro por detrás y ver cómo lo iban lacerando, cómo lo iban golpeando, agrediendo, insultando, vociferando. Y Pedro iba a lo lejos, siguiéndolo. Y esto nos denota que Pedro, cuando él se entrevistara o él platicara esta historia, iba a decir, yo seguía al maestro, yo iba ahí con el maestro, pero la palabra es clara. Y Lucas, alguien que vio la escena y que nunca le tembló el lápiz al escribir lo que él estaba viendo, él lo escribió minuciosamente, lo que él estaba viendo en ese momento. Y él veía a un Simón que, como muchos de nosotros siendo cristianos, no me alejo tanto del Señor para no perderme, para que no me digan que soy un cristiano que ya se alejó, pero tampoco estoy tan cerca del Señor para que los latigazos que le están dando a Él no me toquen a mí. Sorprendente cómo un cristiano puede engañarse su mente diciendo, sí voy a la iglesia los domingos, pero hasta ahí, no me meto más. Sí le puedo hablar a alguien del amor de Dios, pero si está enfermo no me acerco. Pero si me agrede, ya no le vuelvo a predicar. Si no le gusta lo que le estoy diciendo y veo que se molesta, entonces ya no le predico, ¿no? Es sorprendente, cuando estamos en peligro, negamos al Señor, pero cuando estamos queriendo una bendición o estamos queriendo algo del Señor, entonces nos acercamos. Y así somos como Simón. Entonces, bueno, pasa la noche, vemos a un Simón. Vemos a un Simón como está cerca de su maestro. Está la noche. Lucas está narrando que están en el pretorio, ¿no? Están ahí agrediendo al Señor, están encarneciendo a Dios, con el látigo lo están latigando, lo están golpeando. Mientras tanto, Simón está afuera de la sinagoga, afuera del templo, está calentándose en una fogata, bien tranquilo, bien a gusto, está viendo cómo escarnecen y cómo el Rey de Reyes está pagando por toda la humanidad. Y Pedro, es cierto, o sea, Simón en ese momento ya no podía hacer nada, pero no sé, o por lo menos pedirle al Padre, por lo menos estar en oración, pero eso lo iba a delatar. Entonces él iba a ser uno de los seguidores y también le iban a hacer lo mismo. Entonces solo se quedó callado, quieto, calentándose en la fogata. Entonces pasa algo crucial. En ese momento, las miradas entre Simón y el Señor que estaba dentro siendo encarnecido, imagínate esa escena, que se voltean a ver los dos y se ven cara a cara. Quiero pensar que los ojos del Señor ya estaban desgarrados, sus ojos rojos, llenos de sangre, su cara llena de sangre, ya le habían puesto su corona de espinas, y se voltean a ver las miradas, y quiero pensar que el Señor lo ve con una ternura, lo ve con una firmeza que le inyectó algo sorprendente en el corazón de Simón. El Señor nunca dejó de tener esperanza en Simón, pero el Señor sabía que si no hacía eso, que si no volteaba a ver a su discípulo y le decía no pasa nada, está bien, Simón sí iba a perder la esperanza en él mismo. Entonces iba a tener el mismo destino que Judas. Judas, por cuanto no volteó a ver la cruz, por cuanto no volteó a ver a Jesús, fue y se ahorcó, ¿no? Hizo lo peor y cometió el suicidio, ¿no?
que hasta ese lugar quedó maldito, ¿no? Entonces, el Señor tomó algo especial en el corazón de Simón y se lo inyectó al mirarlo cara a cara y le dijo, está bien. No le sonrió, no lo volteó a ver, no le guiñó el ojo, porque él mismo sabía que al hacer eso iba a delatar a su amigo, ¿no? Y que le esperaba el mismo final. Entonces solamente lo voltea a ver, lo ve a los ojos y agacha la mirada y sigue recibiendo su castigo el Señor. Entonces algo pasó ahí donde estaban las personas que estaban junto con Simón y empiezan a reconocer a Simón. Y dicen, él estaba, cuando aprendimos a Jesús, él estaba ahí con ellos. Y empieza a decir, no, yo no lo conozco. Y otra dice, sí, yo lo había visto con él es discípulo de Jesús. No, yo no lo conozco. Y por tercera vez dicen, sí, tú estabas hace rato, ¿no? Y no, yo no lo conozco. La palabra dice que hasta empezó a vociferar en contra del Señor, empezó a decir groserías en contra del Señor y decir, yo no lo conozco. Y justo en ese momento del alboroto, sopla el gallo, sopla la vigilia y resulta que se cumple la palabra que el Señor le estaba diciendo o que le había dicho unas horas antes de que esta noche cante el gallo, tú me habrás negado. Y wow, el corazón de Simón se partió, se quebró, se fue e hizo lo que cualquiera de nosotros haría cuando nos alejamos de Jesús. La palabra dice que él al amanecer el sábado volvió a tomar su barca y se adentró en lo que él sabía hacer. ¿Y él qué sabía hacer o qué creía que sabía hacer? Ir a pescar. Entonces, wow, o sea, lo que 3 años duró en aprender, en un segundo, Simón creía que ya se le había olvidado, hizo como si nada, bueno, pues ya bonitos 3 años, ya se acabaron, vamos a continuar en lo que yo sé hacer. Tomó su barca, tomó a sus amigos, la palabra dice que iban los hijos de Zebedeo, iban otras personas, otros amigos, y acompañaron a Simón y se adentraron en el mar, olvidando así la horrible escena que acababan de ver una noche antes. Pero el corazón de Simón iba quebrado, así como el tuyo, así como el mío. Yo duré 6 años en el ministerio. Cuando algo en mi corazón se quebró, me salí del ministerio, y algo que hoy he aprendido es que cuando el Señor entra en tu corazón, se anida, pero cuando Él sale, deja un hueco tan grande en tu corazón del tamaño de Dios. Y ese hueco que quedó en mi corazón, y que estoy seguro que también quedó en el tuyo, es tan grande de llenar, y lo queremos llenar con infinidad de cosas. A veces caemos en los errores que ya estábamos acostumbrados, que habíamos dejado, ¿no? Errores que juramos en la vida nunca volver a cometer. Yo volví a caer en el alcoholismo, caí en drogadicción, caí en problemas, en pleitos. Mi matrimonio se desmoronó. Y yo estaba así como Simón, diciendo, lo que ya viví en la iglesia ya se acabó, fue una bonita aventura, vamos a continuar en lo que nosotros sabemos hacer. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en una borrachera con alguien que estuvo en la misma situación que yo, y mientras se empinaba su vaso de alcohol, recuerdo estas palabras que esa persona decía: ¿por qué estoy haciendo lo que un día juré que ya no iba a hacer? ¿Por qué estoy en el lugar en donde Dios ya me había sacado? Y estábamos ahí haciendo lo único que sabíamos hacer, estando fuera de Jesús, porque todos los que fuimos llamados a ser discípulos de Jesús no estábamos en un lugar de eruditos, no estábamos en un lugar bueno. El Señor nos fue a sacar de lo más, de la putrefacción peor, de ahí nos fue a sacar el Señor. Y entonces cuando nos alejamos de Dios, regresamos a ese único lugar que sabíamos hacer. Lo único que sabíamos hacer era pelear, discutir, insultar, robar, destruir, así como nuestro antiguo padre, que era el diablo. Y vemos a un Simón ahí ya resignado. De ahí quiero compartirte la palabra y hablarte de Lucas 21. En Lucas 21 ahí cierra el Evangelio de Lucas, y cierra de una manera tan preciosa de cómo el Señor le da su siguiente oportunidad a Simón. Y quiero que me pongas mucha atención en esto, porque posiblemente el Señor en este momento está dándote tu segunda oportunidad, o te la acaba de dar, o está a punto de dártela, así como a mí me la dio. Y bueno, resulta que estaba clareando el amanecer,
Por un lado estaba en el mar de Galilea, estaba Simón con sus amigos, estaban pescando, estaba clareando el alba. Clarear el alba no quiere decir que ya amaneció, quiere decir que apenas la oscuridad es el momento en el que se pone más oscuro, porque el sol le está ganando a la noche y está subiendo, pero a lo lejos se empieza a ver un hilito de pequeña luz, pero todo lo demás está oscuro. Eso es clarear el alba. Entonces estaba clareando el alba. Por otro lado, en el sepulcro iba María, y iban a ver a Jesús cuando estaba clareando el alba, y resulta que la puerta estaba abierta. Entonces ya conocemos esa historia. Se acerca, el ángel se le presenta a María y le pregunta y le dice 3 cosas importantes, y nos vamos a enfocar en la última. La primera que le dice es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La segunda que le dijo: el maestro ya está en camino hacia Galilea. Y la tercera que les dice es: ve a decirle a los discípulos y a Pedro que el maestro los va a ver allá. Ve a decirles que el maestro ha resucitado. Entonces, en esta última quiero enfocarme, porque si se supone que Pedro era un discípulo, ¿por qué el ángel los dividió? Y dijo: ve a decirle a los discípulos y a Pedro que el Señor los va a ver allá en Galilea. No era que el Señor hubiera destituido a Pedro de su cargo de discípulo o de su posición de discípulo por cuanto lo negó. Era que Pedro mismo, Simón mismo, se había autodenominado exiliado. Simón mismo dijo: aquí se acabó porque pequé. Mas sin en cambio el Señor le estaba diciendo, aquí parece que todo el cielo estaba enfocado en Pedro. Hasta los mismos ángeles estaban diciéndole a Pedro: hey, tranquilo, o sea, tu trabajo no ha terminado, de hecho apenas comienza. Por eso le dice a María: ve y dile a los discípulos, y ve y dile personalmente a Pedro que lo vamos a ver en Galilea. Oh, qué sorprendente, ¿no? Entonces resulta que María se va a ver a los discípulos, y aquí viene el encuentro más precioso que uno de los discípulos pudo haber tenido. Está clareando el alba, y como siempre, Pedro, el que se sentía el mejor de los pescadores, otra vez no había pescado nada. Conclusión: era un mal pescador. Entonces estaba clareando el alba, frustrado, enojado. Imagínate, con todas las emociones de haber presenciado una noche antes a su maestro, con el sentimiento de culpa, con la frustración de que no había pescado, con el cansancio. Obviamente tenía muchísima hambre, exagerado de hambre, y a lo lejos, en la orilla de la playa, cuando ellos ya iban acercándose a la orilla, ven una silueta de alguien, ¿no? Y se asoman y empiezan a buscar quién es, y esa persona les dice: oigan, hijitos míos. Denotemos ahí que nunca les había dicho el Señor hijitos míos, más sin en cambio hoy el Señor, el Dios Todopoderoso, porque ahí ya había resucitado en gloria, ¿no? Ya era Dios mismo, ya no era el hombre, ya era Dios. Entonces les dice: hijitos míos, ¿tienen algo para comer? Entonces Pedro, con todo y su enojo, solamente le contestó: no tenemos nada para comer, no hemos pescado nada. Y el Señor les vuelve a decir: pues vuelvan a echar la red y échenla ahora del lado derecho. Entonces algo empezó a surgir en su mente de Simón. Empezó a pensar: esto ya lo viví, algo empezó a moverse, su corazón empezó a temblar. Pero el discípulo amado, el discípulo que más conocía al Señor, que era Juan, gritó y dijo: es el Señor, es el Maestro. Entonces Simón sale corriendo, se pone su vestidura y se avienta al mar. O sea, ni siquiera esperó a que el barco llegara a la orilla. Se avienta al mar al encuentro con Jesús. Entonces tiene su encuentro con Jesús. Quiero pensar que fue épico, ¿no? Un encuentro con su maestro, pero la culpa lo abordaba tanto que dice la palabra que todo estuvo en silencio. No dijeron nada, no hablaron, solamente que estaban conmocionados. Y el Señor lo esperó con algo muy sorprendente: una fogata, un pescado, pancito. La palabra nunca dice que él desayunó con alguno de sus otros discípulos. Este desayuno era especial para Pedro. Este desayuno era especial para ese Simón que negó a su maestro.
para ese Simón miedoso, que por un lado sí podía echar golpes, pero cuando se trataba de verdadera hombría, tenía miedo y se amedrentaba. Y decía, es que no supe qué hacer. Ese desayuno era para él. Entonces había una fogatita, buenos pescados, que no había pescado él, que el maestro se había manifestado, porque obviamente echaron la red y empezó a llenarse la red nuevamente de peces, pero sabemos que para sacar una red del mar cuesta mucho trabajo, alrededor de 1 o 2 horas sacando una red del mar. Entonces, para cuando Simón llegó a la orilla, el pescado ya estaba servido. No lo pescó Simón, fue un pescado especial que el maestro le preparó a Simón. Comieron, terminaron de comer, y el momento crucial en la vida de Simón, su segunda oportunidad. No estaban en una mesa ceremoniosa, no había vino, no había testigos incluso, no había nadie con quien quedar bien, solamente el maestro y Simón. Entonces le dice, Simón, agapéame. Simón, ¿me amas? Y fue el momento de su segunda oportunidad, y Pedro, obviamente, ya convertido en Pedro, dijo, sí, Señor, te amo incondicionalmente. Con toda la seguridad, con toda la fuerza y toda la firmeza, le dijo, sí, Señor, te amo incondicionalmente. Y quiero pensar que estaban ahí sentados en una piedrita, ¿no? A la orilla del mar. En aquel entonces no había grandes hoteles, los mares eran desolados. Si acaso yo creo que estaba a la orilla del puerto, nada más, ¿no? Y le vuelve a preguntar, quiero imaginarme al Señor, quiero imaginar esa escena en mi corazón, como el maestro le vuelve a preguntar a Simón, Simón, agapéame. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, claro que te amo por sobre todas las cosas, claro que te amo incondicionalmente. Entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. La primera vez que el Señor le pregunta, le contesta el Señor, apacienta mis corderos. Y después le dice, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez que le vuelve a preguntar, le dice, Pedro, agapéame. Y Pedro le contesta, sí, Señor, claro que te amo con todas mis fuerzas, claro que te amo con todo mi corazón. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Hay una diferencia entre ovejas y corderos, que es que la oveja es obediente, ¿no? Y el cordero, obviamente, el cordero es el que se pelea entre ellos, tienen roces, es el que lo dejas en un lado y ya se brincó la cerca, es desobediente, es altanero, es como un Simón. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos, no solo apacientes a mis ovejas, a las obedientes, a la que si le dices quédate aquí, aquí se queda, a la que le dices vamos a servir y va, sino le dice apacienta mis corderos, apacienta mis rebeldes como tú, porque el Señor en ese momento ya no estaba denunciando la rebeldía, estaba diciendo ve y apacienta a mis corderos, ve y apacienta a los desobedientes, ve por los que ya fueron llamados a ser ovejas, pero están en un lugar que no les corresponde. Y no es que quieran estar ahí, es que están perdidos. Ve por ellos. Y Simón le dice, más bien Pedro, porque para este punto ya el Señor ya no le decía a Simón, ya le decía a Pedro. Y Pedro significa piedra, traducido al español, bueno, al griego y de ahí al español, firmeza. Y así nos dice el Señor a nosotros, eres llamado a ser un discípulo, eres llamado a ser una piedra, un cimiento sobre el cual se va a edificar su iglesia. No es lo mismo un discípulo que un miembro de la iglesia. El miembro de la iglesia viene a ser llenado, viene a ser limpiado, viene a ser sanado, pero aquel que es llamado a ser un discípulo, a ser una piedra, tiene que estar cimentado y firme en el lugar donde el Señor lo puso. No puedes andar de iglesia en iglesia pregonando tu desdicha, pregonando tu desgracia. Céntrate, ponte como una piedra, como una simiente en donde el Señor ya te puso, en donde el Señor te colocó, y ahí quédate. El Señor va a formar ahí tu carácter. Entonces, estamos con que el Señor prendió una fogata. Fue el punto número 1 que sanó el corazón de Pedro.
porque recordemos que la vez que negó a Jesús estaba calentándose frente a una fogata. Y de ahí obviamente la siguiente cosa que Pedro sanó fue que ya no volvió a negar a su maestro, ¿no? Y la tercera cosa es que como apenas estaba clareando el alba, suena la vigilia, suena el gallo, y hay algo que se llama estigmatización, algo que nos marca cuando pecamos en la mente, en el corazón. Cuando nosotros pecamos, algo nos marca dentro de nosotros que nos recuerda: pecaste, 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 pecaste. Recuerden que durante la noche se tocaban 3 vigilias, 3 veces tocaba el gallo. Entonces imagínate todas esas 2 noches cómo la padeció Simón cuando escuchaba el gallo y escuchaba en su mente: negaste a tu maestro, negaste a tu maestro. Y a veces así estamos nosotros, lacerándonos por el error que cometimos, ¿no? Por el pecado que hemos cometido. Cuando sopla el gallo del amanecer, el corazón de Simón estaba siendo sanado, y estaba siendo sanado por el mismo Jesús. Así como hoy tu corazón está siendo sanado por el mismo Jesús. Yo no sé si estás en el inicio de tu proceso, yo no sé si ya lo terminaste, yo no sé si apenas va a pasar, pero vas a ser sanado por Jesús. Solamente déjalo entrar a Él. A mí el Señor me quebró, me quebrantó, me trajo al desierto, me llevó a un lugar desolado donde conocí o donde volví a sentir su presencia. Y así como hoy yo te estoy compartiendo, hubo cuatro discípulos de Jesús que a mí me hablaron de Jesús. Me trajeron una nueva espada. De hecho es con la que hoy predico. Yo creo que tú sabes cuál es tu espada, discípulo. Hoy con esta espada, que mi hermana en la carne es una discípula del Señor. Es una mujer a quien amo mucho. Me regaló esta espada, esta Biblia, y me dijo por primera vez las palabras que todo discípulo que ha caído quiere escuchar, y es: yo confío en ti. Lo mismo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. El Señor le estaba diciendo: ya sabía que ibas a pecar, pero desde antes de que pecaras, yo ya te había perdonado. Esto es sorprendente. El Señor le sanaba su corazón. Ya no sientas culpa, siente arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Y el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse. Y le dijo: desde antes de que tú pecaras, yo ya te había perdonado. ¿Puedes entender esto? Discípulo, ¿puedes entender esto? Que antes de que tú pecaras, el Señor ya te había perdonado. ¿Y sabes para qué era necesario que Simón pecara ya siendo un discípulo? No era para que la iglesia lo señalara o para que lo sacaran de la iglesia, como en algunas iglesias hacen, ¿no? Que los expulsan de su religión. El Señor le estaba diciendo: aquí voy a formar tu carácter, porque primero vemos a un Simón miedoso, vemos a un Simón que tuvo miedo de declarar que él seguía al maestro, y después vemos a un Simón ya cimentado por su mismo dolor, porque quiero pensar que era un dolor tan grande que consumía su interior, y vemos ya a un Pedro ya cimentado en su fe, una fe ya inquebrantable, que decía: sí, Señor, te voy a seguir por sobre todas las cosas. Sí, Señor, te amo incondicionalmente, te amo sorprendentemente, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, te amo en espíritu y verdad. Entonces el corazón de Pedro fue sanado. Así que hoy, discípulo amado del Señor, ya no eres un pez. Una vez ya fuiste pescado por algún otro discípulo, pero hoy estás a punto o estás en el momento de convertirte en un verdadero discípulo. Si el Señor mandó a Pedro a apacentar a sus ovejas y a sus corderos, lo estaba convirtiendo en un pastor. El llamado que a mí el Señor me dio en este proceso de exilio es un ministerio que estoy empezando a sacar a flote. Se requiere carácter, se requiere mucho carácter, porque hay veces que tienes que confrontar cosas que la misma iglesia no está acostumbrada a escuchar, pero tienes que pararte con denuedo. Y hoy yo te digo, ese ministerio tiene por nombre Guerreros de Clase Alta, y los guerreros de clase alta no tienen miedo a lo que viene, porque ya saben que todo proviene del Señor. Todo proviene de Dios. Tus caídas vienen de Dios, tus errores vienen de Dios, todo viene de Dios, porque estoy consciente de que todo lo que el Señor quiere que ya no tengas en tu ser, Él va a arrancarte. Pero hay cosas que tienen que estar ahí para formar tu carácter. Va a llegar un momento en el que van a ser quitadas, en el que si hoy estás batallando con algún pensamiento, alguna cosa en tu vida, tienes problemas,
Va a llegar el momento de su consumación, pero cuando te levantes de ese error que estás cometiendo ahorita, cuando te levantes de esa caída, cuando el Señor te levante de la postración en la que te encuentras, te vas a levantar y te vas a encontrar con un nuevo hombre. Te vas a levantar con un hombre con carácter, que ya no va a dejar que cualquiera domine su matrimonio, su casa, su ministerio. Ya no te vas a dejar llevar por cualquier cosa, porque vas a saber que hundirte en el pecado, aparte de ser la muerte, es un consumo en el alma. Te sientes de lo peor, y el servir a Cristo y aceptarlo a Él por sobre todas las cosas, aun aunque sabes que vas a ser lacerado, que vas a ser golpeado, que vas a ser escarnecido. En el último capítulo, en el último versículo del capítulo 21 dice que el Señor le estaba declarando a Simón Pedro: pero vas a ser lastimado, vas a ser herido, alguien más vas a venir a ceñir tus vestiduras, dice las últimas palabras. Y Simón le dijo: estoy listo, adelante, ¿no? Adelante. Y nosotros hoy quiero hacerte llamado, que así como a mí el Señor me cambió el nombre, me cambió el propósito, hoy ya no soy un pescado, hoy soy un discípulo, hoy ya no soy solamente una oveja, sino soy una oveja, un cordero que está empezando a pastorear, que está empezando a sacar o a apacentar a las ovejas del Señor. Así que hoy, discípulo, yo te dejo esta tarea para ti. Sé un verdadero discípulo del Señor y conviértete en un pastor. Alguna vez mi pastor, el que por primera vez fue mi pastor, nos dio un estudio que se llamaba A la imagen o a la vista de un pastor. A la manera de un pastor se llamaba. A la manera de un pastor. No necesitas tener un nombramiento, no necesitas tener una ordenanza, un papel, ser ungido. Tú mismo siéntete como un pastor. A la manera de un pastor, vive a la manera de un pastor, vive con el entendimiento de un pastor, vive con la sabiduría de un pastor. Ora, ayuna, intercede, ora por los demás, pide por los demás, y lo que tú necesites, el Señor te lo va a ir dando por añadidura. El Señor va a ir proveyéndote. Después de tantos errores que hemos cometido, el Señor te da la segunda oportunidad para que no te pierdas y tengas vida eterna. Pero cierro este tema diciéndote: apacienta sus ovejas. Ya no pierdas el tiempo creyéndote un pescado, ni tampoco pierdas el tiempo creyéndote una oveja que todavía necesites que alguien más te diga por dónde caminar. Tú camina y enseña a otros a caminar. Que Dios te bendiga y te guarde hasta la meta.